Vamos a la clase. Pues seguramente ya conocen mi nombre, está presente también allí, ¿no? Vamos a llevar la materia de medicina legal y como toda primera clase necesitamos aclarar algunas características particulares en relación a la materia. Para muchos la materia es considerada como una más de las especialidades, pero que tiene un aspecto relacionado al derecho, ¿no? A nosotros no nos interesan los artículos, ¿no? Preguntarles que el artículo 308, ¿qué es? Ese nos habla sobre violación y víster, etcétera, no. Pero sí vamos a conocer los conceptos que ello involucra, ¿no? ¿Qué es una violación, por ejemplo? Lo mismo sucede con los artículos 270, 71, 72, etcétera, que habla sobre lesiones, pero no tiene ninguna importancia para ustedes conocer esos artículos de memoria, porque no son abogados, ¿no? Sin embargo, sí vamos a hacer aclaración acerca de algunas leyes o decretos, las cuales su contenido tiene que ser conocido en profundidad, porque se enmarca dentro del ejercicio legal de la medicina, como lo es la Ley 3131 del Código Deontológico acá en territorio boliviano. Al igual que sucede con muchos países, tienen su propio código deontológico y vamos a hacer aclaraciones también en relación a algunos factores que se diferencian, ¿no? Acá en todo lo que es el eje andino, Bolivia, Perú, Chile, Colombia, Guatemala, etcétera, ¿no? Frente a las características particulares que manejan los códigos a nivel norteamericano, canadiense o europeo, ¿no? Varían en cierta medida, pero solo como parámetros referenciales, ¿no? En ese entendido es que vamos a hablar algo sobre la historia de la medicina legal, pero para muchos es difícil poder comprender, ¿no? Una diferencia que incluso hasta encontrándonos con profesionales ya, con colegas, ¿no? En estrados judiciales, abogados, peritos en criminalística, etcétera, nos dicen que medicina legal es lo mismo que medicina forense, ¿no? Y aquí yo les hago una pregunta: ¿qué diferencia existirá entre medicina legal y medicina forense? ¿Quién se anima? Doctores. Tal vez la medicina legal está más relacionada a la parte legislativa y la medicina forense más dirigida hacia la parte del paciente, de las necropsias y autopsias. Cuando hablamos de parte legislativa nos referimos a leyes, tal vez. ¿Sí? ¿Alguien más, tal vez? ¿Bien? ¿Alguien más? Hay un conjunto de leyes, como les mencionaba, ¿no? Y artículos, por ejemplo, cuando aquí el doctor termine de hacer su internado, va a querer trabajar, lo más probable, ganar experiencia y luego hacer su especialidad, ¿cierto? ¿No? Entonces, conoce la normativa, sabe cómo puede ejercer legalmente la medicina en nuestro territorio. O es que ustedes se gradúan y yo los llamo, ¿no? Doctor, doctora, necesito a alguien que me reemplace hoy en la noche porque tengo un evento muy importante, ¿no? Con los amigos. Y quiero dejar a alguien en mi turno para que me reemplace. Y sé que te acabas de graduar, ¿no? Entonces, ¿por qué no vienes a reemplazarme? ¿Será que puedes reemplazarme? ¿Por qué? Porque creo que, de acuerdo a los años de experiencia que usted tiene, encontraría. Pero en el internado rotatorio y en el servicio jurado obligatorio ya subsanaron eso, ¿sí o no? Se supone que cuando termina el SRO, servicio jurado obligatorio, estos son los acrónimos, quiere decir que ustedes ya están capacitados para ello. Todos son de 10º semestre, hay algunos de 7º, 8º, tal vez 9, todos de 10º. Entonces, ya están a un paso, ya son pseudo colegas. ¿Quién reemplazaría? ¿Quién me reemplazaría? Doctores, acá es en este momento en el cual tienen que cubrir todas sus dudas, porque luego, después de graduados y demás, llaman, ¿no? Doctor Cristian, ¿cómo se llena un certificado de defunción? ¿O sabe qué? Se me murió un paciente. O es que mi docente con el cual roté neuro me está llamando, que dice que puedo ir a reemplazarlo y me va a pagar buenos billetes como ayudante o auxiliar. ¿Puedo ir? De poder puedo, ¿verdad? Las ganas le sobra de seguro, ¿no? Sin embargo, existe un conjunto de requisitos los cuales uno debe de llenar.
Esos requisitos corresponden a parámetros que les permitan a ustedes ejercer la medicina de manera legal. ¿Cuáles son esos? Culminar su internado rotatorio, ¿no? Culminar su formación académica, que en este caso pues, son 6 años, ¿no? 5 años universitario y 1 año hospitalario. Pero además de ello, tienen que realizar el trámite de la resolución que terminaron su formación académica. ¿Dónde las realizan eso? En el CEDES. ¿Qué quiere decir CEDES, doctora? Servicio Departamental de Salud, perfecto. Entonces ahí se tramita un documento que viene en una hoja verde y con eso ya pueden iniciar el trámite de su diploma académico, título de provisión nacional, registrarse en el Ministerio de Salud y Deportes y con su credencial y todos estos documentos ya ejercen la medicina de manera legal. Pueden hacer turnos, pueden reemplazar médicos, abrir su consultorio, clínica, hospital, etc. Pero si yo no tengo estos documentos y atiendo pacientes, ejerzo la medicina, pero de manera ilegal. Y esa figura se establece en el Código Penal y es sancionable. Lamentablemente aún vivimos en un país en el cual pues, nuestro nivel cultural, formativo, incluso está lleno de mitos, y vamos a ver, ¿no? Pues no alcanza todavía ese nivel de denuncia, son muy raras, ¿no? Bastante raras. Y comúnmente escuchamos en los medios de comunicación, los galenos o tal galeno ha sido denunciado por mala praxis. ¿Verdad? ¿Han escuchado? Antes no se escuchaba, porque se consideraba, ¿no?, al médico la máxima autoridad, un profesional, pero aquí arriba de lo que se consideraba, ¿no?, la crema innata de la sociedad, ¿no? Pero ¿por qué los llamamos galenos? ¿Por qué se los llama a ustedes galenos? Se los va a llamar, ¿cierto, doctora? ¿Por qué? ¿Quién fue galeno? Doctor. ¿Quién fue galeno? Es algo que deberían saber, ¿no? De hecho, cuando uno ingresa a la Facultad de Medicina, conoce, ¿no?, el juramento hipocrático, no será el hipotético, ¿no? Y fue un colega, ¿no? ¿Quién fue, doctora? Galeno. ¿Quién es? Galeno de Pérgamo, una ciudad griega, ¿no?, fue uno de los máximos representantes de la historia de la medicina. De hecho, gracias a este sujeto se hicieron las primeras autopsias, es decir, las primeras intervenciones quirúrgicas, pero sin guantes, no sin una bata adecuada, etc. Porque no tenía libros. Nosotros gozamos de esos documentos, pero él no gozaba de ello. ¿Y cómo comienza a estudiar las características de una enfermedad? Sucede que Galeno, en el pueblo de Pérgamo, era conocido como el hechicero, el curandero. Y muchas de las personas lo buscaban, ¿no? Y les daba cierto tipo de recetarios, ¿no? Pócimas, brebajes, mates, etc. Bueno, algunos de ellos se sanaban, otros se iban con San Pedro, ¿no? Morían. Entonces él quería saber si lo que diagnosticaba era precisamente lo que les había causado la muerte. En esa época la peste negra era lo que les mataba. Hasta antes de llegado el duque de Bretaña, ¿no?, que se ordena la participación de estos profesionales o de estas personas que practicaban la salud. Los cadáveres eran pues inhumados fuera del pueblo. Inhumar quiere decir enterrar. Entonces Galeno se sienta en su pequeña casa y dice, bueno, acabo de disecar conejos, perros, gatos y sé cómo funcionan, pero no conozco cómo funciona una persona. Y hay cadáveres botados ahí. Entonces en la noche, él se decide a agarrar una carretilla, iba hasta estas fosas, cavaba y se llevaba 1 o 2 cadáveres, ¿no? Se llevaba a su casa y comenzaba a disecarlos, ¿no?, a cortarlos y comenzaba a dibujar cómo eran los órganos, etc. Y le daba nombres, ¿no? Este se va a llamar corazón, este pulmón, vaso, etc. Claro, seguramente otras denominaciones, como por ejemplo el humor amarillo, a la bilis, el humor verde, el humor negro, el humor rojo, a la sangre, etc. Y luego fueron modificándose. Por eso la nómina internacional de Basilea tiene una gran cantidad de epónimos, ¿no?, de nombres muy particulares, ¿no?,
Seguramente lo han visto en anatomía, ¿no? Por ejemplo, apófisis, proceso, incisura, escotadura, ¿no? Los epónimos son sinónimos, ¿no? Pero una vez que describía lo mismo que hacía Leonardo da Vinci, porque él también hacía autopsias, por eso tiene esas obras espectaculares, ¿no? Tan perfectas, y esas esculturas, era también uno de los primeros que realizaba disecciones. Y luego se pregunta, ¿cómo será que estos órganos, que lo he llamado pulmones, comienzan a participar en el proceso de hematosis, ¿no? ¿Cómo intercambia el oxígeno? Porque en el cadáver no sucede eso. ¿Cómo puede ser posible que una persona que se corte la mano se forme esa costra hemática? ¿Cómo se produce la coagulación? ¿Cómo es que los riñones producen orina? El cadáver no hace nada de eso, ¿no? Pues esta vez le corresponde salir al pueblo y se sienta en la plaza y ve que alrededor de la plaza había una gran cantidad de indigentes. Y lo llama uno de ellos y le invita a cenar. Claro, acepta el indigente porque tenía hambre, lo lleva, le invita a cenar y pues le invita a beber, ¿no? Y quería un vino más y otro, ¿no? Como buen cochado seguramente. Y pues ya mareados, ebrios, los amasaba de las manos, de los pies y comienza a ver cómo funcionaban esas vísceras. Este es el lado oscuro de la medicina. Gracias a eso ustedes tienen los libros que han leído desde los primeros semestres, ¿no? Y de manera paulatina se comienzan a escribir estos libros. Y de hecho, esto sucede mucho más antes de la aparición de Galeno. 3000 años antes de nuestra era, bueno, para los que son católicos, apostólicos, románicos, cristianos, etcétera, etcétera, antes de Cristo. Imhotep, uno de los faraones más representativos, que era ya médico, era antropólogo, arqueólogo incluso, naturista, botánico, matemático, etcétera, también comenzaba a analizar el trato que se les daba a personas enfermas. Entonces ya saben qué es salud, qué es enfermedad, vida, muerte, etcétera, ¿no? Y veía que muchos de los hechiceros de ese entonces pues daban pócimas, ¿no? Algunos morían, algunos no. En algunas ocasiones estos decían, tenemos que amputar la mano para que este sujeto ya no mate a más personas, ¿no? Tenemos que hacerle una decapitación, ¿no? Para que este sujeto pues cumpla con la sanción correspondiente a un delito, ¿no? Pero en ocasiones estos curanderos, ¿no? Debido a un mal diagnóstico, fallecía su paciente, o amputaban el dedo inadecuadamente, o se complicaba una extremidad y tenían que amputarla. A razón de ello, comienza a generar una serie de normativas, ¿no? Como la famosa ley del talión, ¿no? Ojo por ojo, diente por diente. Si yo mataba a mi paciente en plena cirugía, tenía que ir a la horca. De ahí las denominaciones de ahorcamiento que lo vamos a ver con asfixiología, ¿no? Y se desarrolla un código, que es el Código Hammurabi. Este Código Hammurabi presenta una serie de reglamentos a seguir por todas aquellas personas que practicaban aparentemente la hechicería, la brujería, etcétera, etcétera, ¿no? Que se inclinaba, ¿no?, al ámbito de curar a una persona. Pero todos estos eventos son pues fuera de un marco normativo de asepsia, antisepsia, que lo conocen a la perfección ustedes, ¿no? Esto no lo vamos a aclarar, a diferencia de los abogados, ¿no? Hay que aclararle serio. Pero como tal, es que después de todos estos eventos, ya en Alejandría, comienza a realizarse la primera autopsia como tal, es decir, con una finalidad, y esa finalidad era determinar la causa de la muerte. Porque hasta este entonces, ¿no?, hasta 300 años antes de nuestra era, es que las autopsias que realizaban, ¿no?, Galeno, Hipócrates, Leonardo da Vinci, etc., tenía otra intención, ¿no?, muy distinta a la que actualmente la tenemos, ¿no? Sin embargo, el término autopsia, etimológicamente hablando, ¿no?, estas palabras, auto quiere decir uno mismo, ¿no?, opsis, observar. Nosotros no tenemos los ojos de un caracol, una babosa, ¿no?, que salen por aquí y podemos vernos.
no podemos vernos a nosotros mismos. Entonces sufre una modificación a lo largo de los años, y cuando se habla de autopsia se refiere a un proceso quirúrgico en un cadáver antes de su inhumación. Este concepto se define como tal, ¿no? Pero también debieron escuchar la palabra necropsia. Necropsia también se aplica, ¿no? A esta definición, pero con una variante, que el proceso quirúrgico realizado en un cadáver es posterior a la exhumación. ¿Qué quiere decir exhumación? Cuando se lo enterró al cadáver, hay que retirarlo. Entonces, inhumarlo es enterrar y sacarlo de allí es exhumarlo. Entonces, autopsia antes de la inhumación, necropsia posterior a la exhumación, ¿no? También se lo ha denominado como medicina jurisprudencial o medicina jurídica o jurisprudencia médica. Entonces aquí se hace una aclaración porque algunos de los médicos ya durante la época de Carlomagno es que se los llamaba a los foros. ¿Qué eran los foros? Si recordamos en la historia, ¿no? En los coliseos de Roma se tenían varios filósofos. Los filósofos eran quienes decidían si una persona era castigada o no. Pero en algunas ocasiones ellos no contaban con los conocimientos adecuados, ¿no? Así que tenían que llamar a un médico para que les explique cómo puede ser posible que una persona haya muerto con una herida en el abdomen, en el tórax, ¿no? O que se lo haya ahorcado, y si llevaba una mano criminal o no, y poder distinguir entre suicidio, homicidio, ¿no? O accidente. A razón de ello se lo llama a estos foros a los médicos, y de ahí nace el término de médico forense, porque participaba en estos foros y sus conocimientos eran utilizados para la resolución de un delito. Sin embargo, en ocasiones no participaban de esos foros, pero sí participaban en la elaboración de algunas leyes. Entonces el que tenía conocimiento en medicina decía, bueno, para que un médico ejerza la medicina tiene que tener estos requisitos. Si incumple ello, tiene que ser sancionado, ¿no? Y si hablamos de mala praxis, tiene que ver diferentes tipos de mala praxis. Entonces, aquel médico que tiene los conocimientos relacionados, ¿no?, a aquellos factores que pueden ser sancionados, se los llama médicos legistas o médicos legales. Legistas no es porque ve de lejos, ¿no?, sino es porque conoce la ley, ¿no? Y en ese entendido es que han escuchado sobre la mala praxis. ¿Cuál es la mala praxis más frecuente que he escuchado? Hay un término muy frecuente. Doctores. Wow. Estoy seguro que han escuchado por ahí haciendo referencia a la participación de un médico. ¿La palabra negligencia les parece familiar? Sí. ¿Sí? ¿Será la única forma de mala praxis la negligencia? ¿Qué es la negligencia? Incluso en nuestras casas escuchamos, ¿no? Eres un negligente por no limpiar tu cuarto, sin vergüenza. No puedo decir groserías porque se me está grabando. Pero es una evidencia. Y ante ello, tenemos que saber muy bien utilizar nuestro término, ¿no? Pero si no saldría esto de aquí, no. ¿Qué es negligencia? Es cuando, o sea, hago algo malo sabiendo que está mal. Yo miento, doctor, he llegado tarde, ¿no? Porque el auto, pues, la trancadera, ¿no? Estuve ahí abajo conversando y demás cosas, ¿no? Sé que mentir
Es malo, pero aún lo hago. ¿Sí? Todos. Yo también en algunas ocasiones, ¿no? Pues, No se refiere, pero es malo. no se refiere a negligencia a realizar un acto sabiendo las posibles consecuencias que podría tener. Más o menos, doctora, está en la línea. En la línea. Más bien uno también no aplicaría el término no hacer algo que debería hacer. Perfecto. Perfecto. Negligencia es una forma de mala praxis en la cual una persona, o en este caso el profesional médico, no realiza sabiendo que debería realizarlo. Pongámosle una persona, nuestro paciente que llega con dolor abdominal agudo, diagnostican una apendicitis y tienen que seguir el protocolo, ¿no? Estudios complementarios, internarlo, exámenes de laboratorio, operarlo, paso 1, paso 2, asepsia, antisepsia, incisión, sección, retiro, sutura, verificación, etc. Pero si no hicieron eso, sabiendo que tienen que considerar cada uno de estos pasos, ¿no? Y que deben de hacer una cirugía ante una apendicitis hiperaguda, si no las realizan, negligencia. Porque puede ser, no, esperaremos nomás, estoy cansado. Programemos para mañana, licenciado, doctor, mañana nomás los realizaremos. Estalla, se perfora, ¿no? Una peritonitis, negligencia. Pero no es la única forma de mala praxis. ¿Qué sucede si yo no veo los protocolos? No observo cada uno de los pasos que se debe de seguir. Y en efecto digo, no, de acuerdo a mi experiencia, saltemos el paso 3 y el paso 5, ¿no? Nos revisaremos esto y esto. Paso. Inobservancia. Bueno, licenciada, está ya a punto de perforarse. No, ¿cuál laboratorios? No pedimos nada de laboratorios. Entremos así directamente. Resulta que es hemofílico, imprudencia. No he considerado aquellos factores importantes para prevenir consecuencias. Me acabo de graduar de cirujano, hice la especialidad, ¿no? Y digo, ya que venga todo para operar, todo, aunque no haya que operar, igual opero, ¿no? No tengo la experiencia suficiente y seguramente voy a requerir la participación de alguien con mayor experiencia o una persona, un colega que me ayude. Y cuando no tengo esa experiencia y cometo errores, impericia. Porque el término pericia viene de perito, no el perito, ¿no? Perito es el experto. Así, ¿no? El perito forense, ¿no? El experto en investigación forense. El perito en criminalística, el experto en criminalística, ¿no? Si yo no tengo la experiencia suficiente, por eso es que en los empleos se les piden, ¿no? 2 años de experiencia, 5 años mínimamente, etcétera, etcétera. Precisamente para evitar caer dentro de una de estas formas de mala praxis, ¿no? En efecto, se aplica a todas las profesiones y las actividades que vayamos realizando. Si yo conduzco un vehículo, ¿no? Debo de colocarme el cinturón, poner la luz del guiñador para salir, etcétera, todas las cautelas necesarias. Pero si no la hago, soy negligente. Si no observo que mis luces están quemadas, inobservante. Si no respeto las señales, imprudente. Y como no tengo la experiencia suficiente, impericia. Esas son las 4 formas de mala praxis. Sin embargo, la mayoría de las veces apuntan acá, por suerte. ¿No? Por suerte. ¿Por qué? Porque si la gente comienza a instruirse, ¿no? Van a comenzar a conocer otros tipos de mala praxis. Y allí es donde vienen pues las denuncias. Y uno no quiere verse en una denuncia porque además de venir a la casa, notificar, etcétera, uno ya no puede dormir. Conozco amigos, colegas, ex estudiantes míos que han tenido algún tipo de denuncia y pues han abandonado completamente el ejercicio de la medicina, ¿no? Y los puedo encontrar incluso allá en la cancha, ¿no? En el Gallo, vendiendo electrodomésticos. ¿Qué ha pasado? Porque no quiero saber nada de medicina. Aquí estoy tranquilo, no me molesta, no me peleo con nadie, y
creo que gano mejor, ¿no? Y es precisamente el hecho de que ustedes conozcan a la perfección estos detalles de su área, como médicos generales. Ya como médicos especialistas van a conocer otros factores, ¿no? Estos artículos, esta normativa, va surgiendo paulatinamente a medida que van pasando los años, ¿no? Como les digo, era prohibido antes trabajar en cadáveres, ¿no? No se conocía ni siquiera la anatomía de una persona, y menos poder establecer de qué cosas falleció un sujeto, ¿no? A razón de ello, ¿no?, en Alemania surge la ley Carolina, ¿no?, que obligaba a los médicos a participar en la resolución de casos, ¿no?, de investigación. Pero además de ello, ya el duque de Bretaña, ¿no?, hacia el siglo XV, manda una resolución donde se planteaba, ¿no?, la participación de un médico, pero de un médico legista y forense como tal, porque hasta ese entonces no se le aplicaba, no se lo consideraba como una especialidad más de la medicina, sino como un participante invitado en la resolución de casos. Pero en la actualidad, el médico forense es uno de los participantes dentro de la resolución de casos y en la administración correcta de la justicia, ¿no? Jean Belloc es considerado el creador, ¿no?, de la medicina legal en Francia. Sin embargo, había aún vacíos más extensos en esta área, porque como recién se comenzaba a distribuir los conocimientos morfológicos de una persona, se tenía que conocer también aspectos legales en una investigación y en un delito. Entonces surgen los escritos, ¿no?, de Sun Tzu. ¿Lo conocen? Sun Tzu, ¿no? ¿No leyeron El arte de la guerra? ¿Sí? Sun Tzu, un soldado, ¿no?, chino, tenía un problema muy grande que resolver. ¿Pero dónde sucede eso? Pues él junto con sus soldados iban caminando exhaustos y llegan a un pueblo. Y en el pueblo le señalan que tenía hambre, sed e iban a descansar esa noche. Al día siguiente, uno de los soldados estaba degollado. Entonces, ¿cómo podía resolver este caso? Sucede que en el pueblo todos eran agricultores. Y para la agricultura utilizaban la guadaña. ¿Conocen la guadaña? O la hoz, ¿no? La hoz. Y Sun Tzu les dice a todos los pobladores que dejen sus guadañas en el centro del pueblo en la mañana. Entonces dejaron todos y observó que en uno de ellos había gran cantidad de moscas. ¿Qué estableció con eso? Así es. Porque este instrumento se utiliza para cortar vegetales, la hierba. Entonces la mosca no se acerca, y en la cantidad que se acercaba menos. Pero sí a la sangre. Como tenía sangre, entonces la mosca va, y él decía, aquí hay sangre, así que tú, y resuelve uno de los casos, utilizando la parte técnica, ¿no?, y un conocimiento relativamente científico, ¿no? Por lo tanto, existe una gran cantidad de personajes acá, hasta que llega Hipócrates, y se inclina a desarrollar un documento para todos los médicos, el famoso juramento hipocrático, escrito en primera instancia en griego, ¿no? Hipócrates, sin embargo, describió una particularidad muy interesante en una persona que estaba sin vida. De hecho, hay muchas formas de muerte, vamos a ver eso en tanatología, ¿no? Hablaba sobre la muerte aparente, la muerte clínica, la muerte encefálica, la muerte absoluta, ¿no? Pero eso lo vamos a ver con tanato. Y señalaba él, una persona debe de ser catalogada como muerta
cuando presenta las facies hipocráticas, porque lo ha descrito, así que no puso su nombre, ¿no? Si yo describiría algo, las facies de Cristian me pondría, ¿no? O algo me inventaría por ahí. Cristiana no, porque tampoco, ¿no? Entonces, las facies hipocráticas se caracterizaban por un rostro inexpresivo, marmóreo, pálido. Sin embargo, gracias a ello, muchos de los que practicaban ello en el diagnóstico de muerte, y los sacerdotes también, pues cometían algunos errores. Y a razón de ello, uno de los grandes también representantes en la historia de la medicina legal forense, Jacques Bourrier, comienza a investigar algunas muertes, entre comillas. Había antecedentes de que algunos sujetos, ¿no?, algunos cadáveres, después de ser exhumados, veía que en sus cajas, en la tapa de la caja fúnebre, había arañazos. 189 cajas fúnebres que destapó. ¿Qué quiere decir esto? Encontrar arañazos en una caja fúnebre. ¿Será que el cadáver haga eso? ¿Qué me indica? No estaba muerto, estaba... Entonces, comienza a señalarnos de que los cadáveres aparentes, antes de ser inhumados, deberían de ser trasladados a unas cámaras mortuorias, que en Francia, Alemania, comienzan a surgir estas. Estas cámaras mortuorias se caracterizaban por estar en el sótano de las iglesias, los templos, los conventos. Y tenían una mesa central bastante grande y alrededor mesas pequeñas. Entonces, si alguien tenía, o un familiar, ¿no?, decía, creo que se murió mi esposo, ¿no? Entonces lo llevaba y lo colocaba en la mesa central. Y le amarraba un pequeño cordón, hilo, guato, etcétera, hacia una campanita en la puerta de ingreso. Lo dejaban ahí por 3 días. Si sonaba la campanita, llamaban a la señora, ¿no? Lamentablemente su marido sigue vivo. Pero si no sonaba, daba el certificado de defunción y se procedía a la inhumación. Entonces comienza a surgir una serie de consideraciones técnicas para ser más precisos en este tipo de diagnóstico, ¿no? Hay algo que Hipócrates parafrasea, que es muy importante que ustedes lo conozcan. Doctora, si me hace el favor de leerlo. La vida es breve, el arte es largo, la oportunidad fugaz, la experiencia engañosa y el juicio difícil. Cuando dice la vida es breve, no tenemos tanta vida como para conocer todo, ¿no? Tenemos una fecha de caducidad, sin embargo no sabemos cuándo es, ¿no? No la tenemos escrita aquí como los productos, ¿no? 2 de agosto de 2023, caray, terminaré de hacer todo lo que no hice hoy. No tenemos eso. Es muy corta para poder conocer todo en esta vida, ¿no? El arte es largo, y más aún su arte, que se llama medicina. 6 años de estudio, 4 años de la especialidad, 3 años de la subespecialidad. Si quieren hacer una maestría, 3 años. Si quieren hacer un doctorado, 3 años. Postdoctorado, otros 3 a 5 años. Postdoctorado, 5 años, ¿no? Y eso los he encontrado. La oportunidad fugaz. En el área de la investigación forense, si uno no toma las muestras adecuadas, en ese momento se pierde. De hecho, hay otra frase aquí que se me viene a la mente, que es de Locard, que dice, tiempo que pasa, verdad que huye. Entre más tiempo pasa, mayor va a ser el número de evidencias que se pierden. Y si yo no tomo una muestra en el momento que debería ser preciso, pierdo mi oportunidad. Como dicen, ¿no?, algunos en la calle, vi 20 bolivianos tirado ahí en el piso, pasé, caminé 2 pasos, di la vuelta y otro suelto ya se lo levanto, ¿no? O quise salir con tal persona, pero me dio miedo. Y hasta que lo piense, pues ya estaba casado. ¿Sí? La experiencia engañosa. De hecho, muchos, en algún momento, cuando creemos tener los años suficientes, ¿no?, decimos, no, según yo hago de esta forma, no me van a venir a enseñar. Pero ojo,
es engañosa. Hace unos 12 años atrás, un cirujano puso un clip proximal y uno distal en una colela, cuando debería poner 2 proximal. Y dijo, en mi experiencia pongo uno. Se fue de vacaciones, falleció su paciente, hicimos la pericia y pues obviamente salió culpable. El juicio difícil. ¿Quién de ustedes puede decir que una persona es culpable o inocente? ¿Quién de ustedes puede juzgar el hecho de que yo vaya a buscar un medicamento en la farmacia, las retire para llevar a mi paciente en pediatría que no tiene los recursos para comprar y le dé? Claro, eso va. ¿Pero habré hecho algo malo? Sí. Pero si alguien se atreve a juzgar, tal vez encontrarás razones de sí, juzgarme, y a otras no. Muchas veces es difícil juzgar a una persona, bastante difícil. Y más aún cuando nos encontramos en el área de la salud, ¿no? A ver, este sujeto se desmayó. Quizás sea de una cultura, secta, religión, etcétera, que no permita que le pongamos sangre. ¿Le pongo o no le pongo? Hasta pensar. Ya falleció, tal vez se fue con San Pedro. Entonces, ¿qué sucede si le aplico y despierta y me dice, oiga doctor, ¿usted por qué me puso sangre? No tuvo mi consentimiento. Yo pertenezco a esta religión, a esta cultura, etcétera, así que lo voy a denunciar. ¿Sí o no? ¿Quiénes tienen miedo a eso? No lo van a tener de hoy en adelante, porque la Constitución Política del Estado señala que el bien más preciado de un Estado es la vida de una persona. Y el segundo bien más preciado es la salud. Así que si yo he salvado a esa persona y me dice que me va a denunciar porque es de alguna secta, etcétera, yo recuso a esto y salgo exonerado, libre. Porque mi profesión me dice cuidar la salud y la vida de una persona, ¿no? Sin embargo, tengo que tener algunas cautelas, ¿no? Tengo que tener testigos, hacerlo firmar, que se está realizando este procedimiento con la intención de salvarle la vida. Pero si hay un familiar cercano y señala que no lo hacemos, entonces tendremos que firmar un documento muy importante que lo vamos a ver con documentos médico-legales, ¿no? Que se llama consentimiento informado. Acá está Jean Bourrier, ¿no? Que hace sus primeras investigaciones frente a estos 189 supuestos casos de muerte. Aquí comienzan a describir algo que en psiquiatría seguramente vieron, ¿no? La catalepsia y la catatonía. ¿Cuáles son las diferencias? La catalepsia es un proceso psiquiátrico en el cual las personas tienen niveles funcionales muy bajos. Frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, temperatura. Daría la impresión de que están muertos, son fríos, no se percibe el pulso, la respiración, etc. Y la catatonía es un estado también psiquiátrico en el cual a la persona se lo puede colocar en diferentes posiciones, ¿no? Como los maniquís, etc. En el Chavo del Ocho, la famosa chiripiolca, ¿no? Y demás cosas, hasta ahí nos encontramos, ¿no? También sucede una serie de descripciones, ya que en esta época se observaba una gran cantidad de signos parecidos a él. Arbolizaciones. Y porque caían rayos, una gran cantidad a los campos de cultivo donde utilizaban salitre, y esto atraía, ¿no? Así que las personas quedaban, no se denomina electrificadas, ¿no? Hay un término que se llama fulguración o electrofulguración cuando es por rayos atmosféricos. Y dibujaba esa marca, ¿no? Que se llama signo de Lichtenberg, gracias a su descriptor, Christoph Lichtenberg, ¿no? Igualmente, veía que algunos sobrevivían. Y aquellos que no, comenzaba a buscar la trilogía o el trípode de Bichat, en el cual había ausencia de función circulatoria, ¿no? Respiratoria, neurológica, y con esto podía hacer su descripción de un cadáver. También comienzan a aparecer ciertos signos, ¿no?
Por ejemplo, la rigidez cadavérica o el rigor mortis. ¿Quién lo describe? Pierre Nisten. Por eso los libros más antiguos hablan de signo de Nisten, la rigidez, ¿no? Y estaba siguiendo una serie de pautas, ¿no? Desde las 2 horas, 4, 5 horas, que esto lo vamos a ver con cronotanatodiagnóstico para saber cuál es el intervalo de muerte. Doctores, encontramos a este cadáver. ¿Hace cuánto lo mataron o murió? Hace 10 horas. ¿Por qué? Por esto y por este otro. Lo vamos a saber. Llegado a una época más cercana a la nuestra, viene Mateo Orfila, ¿no? Y este publica, ¿no?, datos relacionados a intoxicaciones en persona. Sabemos que Philippus Bombastus von Hommenheim, el famoso Paracelso, es pues el padre de la toxicología, ¿no? Pero este sujeto, Orfila, comienza a describir aquellas muertes, ¿no?, de carácter homicida producidas por otras personas. Entonces comienza a describir dentro del entorno de la medicina legal aquellos casos de toxicología forense. Y comienza a señalar qué muestras tomar en un caso de intoxicación y qué cantidad. Luego va siguiendo Antonio de Padua, Pascal y uno de los más recientes, Gisbert Kalawich, cuya literatura hasta la actualidad se sigue utilizando. Comenzó a señalar, ¿no?, los fenómenos cadavéricos, desde el periodo cromático, enfisomatoso, colicuativo, de esqueletización hasta la pulverización. Lo vamos a ver con tanatología forense. Y también Eduardo, ¿no?, Eduardo Vargas Alvarado, que comienza a describir signos particulares en los casos de asfixia. De ahí viene el signo de Vargas Alvarado, ¿no? Lo vamos a ver con los ahogados, el medio dulce y el agua salada, porque tiene sus diferencias y vamos a saberlo hacer, ¿no? Vamos a ver si funciona nuestro audio, si no... Pero en la Edad Media, la medicina cayó bajo el control de ¿Escuchan? la religión, lo que significó una enorme regresión del conocimiento científico y una virtual parálisis de la investigación médica y por lo tanto forense. En la Edad Media hay una función médica en relación con la justicia que es sonrojante. Es sonrojante porque en toda la Edad Media los mecanismos que se utilizan muchas veces en la práctica No escuchan bien allá, se los voy a pasar por un enlace o se los voy a colgar en la plataforma de Teams, ¿sí?, ¿no? Es muy interesante cómo es que surge todo ello, ¿no? Incluso dentro de la determinación de muerte, ¿no?, no solamente era la campanita o la ocultación, sino que eran mucho más sádicos algunos. Agarraban un clavo incandescente y se los acercaban acá. Obviamente, ¿no?, con el dolor se despertaban, ¿no? No está muerto. De hecho, en la experiencia misma, hemos tenido un caso muy particular en La Paz, el 2013, ¿no? Nos traen pues, un cadáver y nos señalan, ¿no? Doctor, tenemos un muertito, hay que hacer la autopsia, listo. Nos vamos con uno de los más dinosaurios, el doctor Torrejón, ¿no? Una bestia así de grande, ¿no? Y pues vamos a hacer la autopsia. ¿Cuál es? Es este el cadáver. Bueno, listo, entonces nos vestimos todo y comenzamos a retirarle la ropa y que se levanta ahí, salta de la mesa de autopsia y quería agarrarnos a vos. ¿Y eso por qué sucede? Porque lamentablemente cuando nos indican, ¿no?, de que hay un cadáver, nosotros no vamos, le tomamos el pulso o determinamos muerte. Se supone que el personal policial ya realizó ello, o el médico forense de turno ya fue al escenario para realizar la determinación, ¿no? Vamos a ver también escenarios de hechos abiertos, cerrados, que ahora se los llama escenarios de intervención, ¿no? Cómo dejan las manchas de sangre cuando uno escapa y saber cómo es por goteo, incluso a qué altura estuvo la herida de este sujeto, ¿no? Vamos a saberlo e identificar a una persona, ¿no? Acá en nuestro territorio, pues, surge el Instituto de Investigaciones Forenses, ¿no?, en 2005, en el departamento de La Paz, y aún está en el mismo lugar donde se inauguró, en la calle Indabur, ¿no? Ahí está.
y es nuestro referente, uno que quiere aprender, pues va y pues se ve de todo, ¿no? Se ve de todo. Pero claro, en el resto de los departamentos comienza a desarrollarse de manera paulatina, ¿no? La cantidad de médicos forenses aún es escasa. Cada mes salen convocatorias, ¿no? Y uno cuando ingresa, pues a veces no les gusta trabajar con muerte, ¿no? Porque uno cuando se imagina muerte dice un cadáver fresquito, ¿no? Pero hay en diferentes estados de putrefacción, que es, bueno, ¿para qué les digo que huelen el demonio? Pues el olor a muchos los hace desertar, y más aún cuando ven delitos en niños, niñas, ¿no? Como los casos de violaciones, que vamos a ver en efecto, ¿no? Algunos de los casos que se valoran aquí, ¿no? Casos reales. ¿Cuándo participa el médico forense? ¿Será ustedes cuando viene una persona y les dice, doctora, creo que me violaron, ¿me puedes revisar? Lo primero que preguntas, ¿por qué me está pidiendo eso? Es que ayer salió un boliche, desperté esta mañana al lado de un sujeto, y pues desnudo y no sé qué ha pasado. ¿Será que puede valorar la doctora? Van a tener los conocimientos, se van a graduar como médicos generales. O peor, la doctora hace su especialidad en ginecología. Entonces ¿realiza la valoración o no? ¿Por qué? Si llamaríamos a todo impericial, nuestro primer paciente siempre los denunciaría. En la valoración forense sexológica particularmente, y todas aquellas que se tratan de delitos, se requiere uno de dos documentos: un requerimiento fiscal o una orden judicial. No puede ser a simple solicitud. No puede venir y decirme a alguien, Cristian, ¿me puede hacer una valoración? ¿Qué ha pasado? Ayer salí con unos amigos y esta mañana me desperté al lado de uno de ellos, ¿no? Y me está doliendo, pues aquí atrás, viejo. Solo quiero saber si sucedió o no. No. Por más de que sea amigo, etc. No. ¿Tienes requerimiento fiscal u orden judicial? Sí, entonces sí procedo a la valoración. Pero mientras tanto no, porque hay muchas personas, fines de semana en especial, que proceden a esto, a acercarse. No, solo quiero saber, doctor, no voy a hacer la denuncia porque no sé quién es. No. Uno de estos documentos. El requerimiento fiscal se le obtiene de manera inmediata y gratuitamente en la fiscalía, a simple denuncia verbal. Quiero hacer una denuncia porque creo que me abusaron sexualmente, o me pegaron, tuve un accidente. Allá, aquí está, vaya por eso. Listo. A través de la plataforma virtual ya se les va a designar un médico forense. Pero si ya existe una denuncia o la persona se encuentra en la cárcel, ¿no? El requerimiento fiscal también puede ser utilizado, pero como ya hay un caso abierto, el abogado es quien tiene que tramitar a través de un memorial al juez o al tribunal para que se emita la orden judicial, ¿no? Esto ya involucra una serie de pasos, ¿no? Y el abogado le va a cobrar, ¿no? Estas son algunas de las diferencias. ¿Sí? Doctor, ¿qué pasa si el médico hace la valoración sin ninguno de esos dos documentos? ¿Tiene alguna implicancia en el médico? Se le va a convocar para que declare en el juicio oral por qué motivos realizó esa valoración, si se le convocó, es decir, se le informó por parte de la paciente o el paciente de que fue producto de una agresión física o sexual. Y si sabe que tiene que ser bajo requerimiento u orden judicial. Entonces, en caso que el paciente, pues el médico le diga sí ha sido abusado sexualmente, el paciente haga una denuncia y le dicen, ¿cómo sabes? Consultar al médico y ahí se hace ese juicio. No. Sucede que en una investigación forense, ¿no? O en una investigación criminal, etcétera, todos son susceptibles de que existe una mano oscura por ahí. Yo puedo decir, ¿y usted por qué ha ido al doctor? ¿Es su amigo, su conocido, su familiar? ¿Le debió pagar algo? ¿Cuánto ha cobrado el doctor por ese informe? ¿Por qué realizó ese tipo de valoración si sabe que existe una serie de pasos a seguir? Eso se llama incumplimiento de deberes, e incluso usted ha suplantado funciones de un médico forense. ¿Tiene la autorización para eso? Va a ser procesado por suplantación de funciones. Hay que ser cuidadosos.
Aquí viene la importancia de la medicina legal. Y siempre que tengan alguna duda, pues ahí tienen mi número, es la plataforma, llamen. Llamen. Nunca duden en llamar sobre aspectos legales. Hace 3 semanas atrás un colega llamó desde Ainquile, ¿no? Y decía, me están obligando a hacer una valoración sexológica de una niña que es familiar de una autoridad y demás cosas, y quieren que ponga que no ha pasado nada. Ah, no, peor todavía. Primero, grabado. Todos tenemos un smartphone, ¿no? Celular, grabado. Ya vas a tener evidencia. Segundo, tú cumplí como una valoración del estado de salud. ¿Quién te está solicitando? Señalas. Tal persona me solicita con nombre, apellido, etcétera, y los haces firmar. Háganles firmar. Entonces, una vez que tengan ese documento, lo guardan como si fuera lo más precioso en su vida. Y luego proceden, pues, a hacer las denuncias respectivas. De hecho, hay en algunos lugares que hacen eso, ¿no? Hace 2 semanas. Llamaron, procede con esto, etcétera, etcétera, ¿no? Y obviamente fue bastante astuto y le dijo, ¿qué quieres que haga? Esto, y en la grabación quedó todo, absolutamente todo. Por eso les digo, ¿no? No puedo decir groserías. ¿Sí? Hay que ser cautelosos. Pero en la asistencia sanitaria, no, ¿verdad? Porque dentro de la asistencia médica hay 2 tipos de asistencia, la clínica y la forense. Para la forense, uno de esos requisitos, que no da tratamiento. Pero en la clínica, sea general o de cualquier otra especialidad que no sea del área forense, sí van a dar tratamiento. Clínico, farmacológico, orientativo, o quirúrgico, etc., ¿no? Ahí sí no requieres esto, simplemente requieres que el paciente te diga, estoy mal, estoy enfermo, etc., y tú das un recetario, ¿no? Ahí sí. Porque dentro de los ámbitos de participación precisamente médico-legales o forenses, está acudir a un juicio. Yo voy a ir al juicio, ¿no? Y señalar por qué motivo puse escoriación de tipo arrastre en una persona y por qué llegué a la conclusión de que fue un hecho de tránsito y no fue una agresión física. O por qué motivo tiene 10 días de intervalo post-mortem y no 2 días de intervalo post-mortem. Voy a demostrar de manera científica. ¿Eso a través de qué? A través de mis conocimientos. ¿Y dónde están esos conocimientos? No aquí en mi corteza cerebral, en todos los libros que he leído. Y tengo que ir con mis libros. ¿Dónde dice eso? Señor juez, señores del tribunal, acá está, en tal página, léalo, acá y acá y acá. No me estoy inventando. No es por mi experiencia. Es porque la ciencia dice ello. En ocasiones, y esta vez me va a tocar decir, en ocasiones la ciencia es mala. Una de las ramas que vamos a ver al final de nuestro avance es la psicopatología forense, que me demuestra que las alteraciones del 5-hidroxitriptófano, ¿no? O la 5-hidroxindol acético, a nivel de la sustancia gris en el tronco encefálico, puede hacer que una persona sea agresora o ser pedófila, demostrado científicamente. Y puedo sacar a este violador pedófilo de la cárcel. Vean, así se utiliza la ciencia. Pero tenemos que utilizarla con cautela. Hay lugares en los que la psicopatología forense se está utilizando precisamente para... ¿Cobran muy bien? Se cobran muy bien. Pero ahí viene el factor ético-moral, que vamos a hablar también sobre los pilares de la bioética, ¿no? Los pilares de Chicago. Y lo vamos a ver al final, doctora. Una pregunta, en el caso en que, digamos, un paciente pediátrico acude a una emergencia y al examen físico, bueno, el paciente acude porque la niña de 4 años tiene, digamos, sangrado a nivel vaginal y el pediatra, digamos, al revisar, al hacer el examen físico, descubre que es compatible con lo que es un abuso sexual. ¿Cómo se procede? Muy buena pregunta. Se hace la valoración,
se le pide a la persona que ha traído que aguarde un momento que se le va a hacer estudios complementarios y se hace la denuncia ante el DENIA, Defensoría de la Niñez y la Adolescencia. El personal policial o el guardia o el administrador, el mismo médico, tiene que llamar inmediatamente. El personal de la Defensoría junto con la FELCB, estos acrónimos es Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia, la FELCC es Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen y la FELCN, Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico. Entonces, hasta que supuestamente se hagan los estudios de laboratorio, llegan, llaman al forense, el forense tiene que acudir inmediatamente hasta ese lugar. Si hay sangrado, va a ir hasta ese lugar. Si no hay sangrado, entonces o lo traslada o va al forense, ¿no? Se considera siempre la situación de urgencia o emergencia del paciente en particular. En ese momento, ¿no?, se toman declaraciones, ¿no?, y la Defensoría, por oficio, hace la denuncia, si no hacen los padres o tutores. Si sabía la mamá que se cometió eso y trata de engañar, por complicidad. Muchas veces traen a los niños que supuestamente se cayeron, o las señoras, las mamás, las mujeres, ¿no? Me he caído, doctor, me he tropezado. ¿Segura? Sí, me tropecé, es que soy medio tonta acá. ¿Ah, seguro? ¿Cómo saber? Bueno, cuando uno interroga, ustedes son peritos en el proceso de interrogación, ¿no?, en semiología, saben muy bien eso, pero a veces nuestros pacientes pues nos mienten. ¿Y cómo descubrir? Porque yo, por ejemplo, si soy paciente, antes de entrar memorizo, ¿no? Le voy a decir primero esto. Voy a la doctora, se ha ocurrido esto. Se la cree, pero yo debo ser astuto. Y debo señalar, cuénteme ahora de atrás hacia adelante qué es lo que ha sucedido. Lo último, ¿cómo se ha levantado? Ay, ¿cómo era? Entonces, comienza a alterarse ese libreto que tenían preparado. Se altera. Y en ese entendido ustedes ya sospechan. Por lo tanto, tendrán que señalar, ¿no?, si es producto esa equimosis de una violencia física, tendrá que realizar su denuncia. Orientarlo. Cuando es por violencia física, orientarlo. En los niños no es tan fácil. Informar a la Defensoría o trabajo social, e igual, el médico forense se va a dirigir ahí. Revisar muy bien aquello que no revisan, pues, muchos, ni pediatras, ni neonatólogos, que es región del cuerpo. Implantación de los pabellones auriculares, parte posterior. Les jalan, y ahí atrás se hacen fisuras con una costra mielífera. Es normal eso. Me indica de tracción. Y luego le pregunto al niño, señora, déjenos un ratito, a sus padres, ¿no?, tutores, déjenos un rato. Bueno, le vamos a tomar alguna muestrita y va a tener miedo al lado de usted. Le preguntamos, ¿te jalaron de la oreja? Sí. Claro, porque el niño ya viene, ¿no?, con cierta instrucción. No le vas a decir que te hemos jalado, ni que te hemos pegado, nada de eso. Y la huella del cinturón está marcada. Vamos a ver, tengo imágenes de eso. Entonces hay que hacerla. Si no la hago conociendo, voy a ser cómplice. Entre otras de las participaciones, ¿no?, acá están determinar los fenómenos biológicos que se llevan a cabo, etc. La misma ley 3131 señala que el médico trabaja dentro del marco de la probabilidad. ¿Qué quiere decir eso? Doctores, ¿qué quiere decir? Allá, doctora. Puede ser, sí. Que sí, que no, Pues no. que sí. ¿Será posible que si yo le doy un medicamento a la doctora, al doctor, a la doctora, etcétera, en todos va a tener el mismo efecto? No. Le sana, reacción alérgica, lo lleva a terapia intensiva, lo lleva con San Pedro. Entonces, nosotros trabajamos dentro del marco de la probabilidad, por lo tanto, existen diferentes posibilidades de respuesta de un cuerpo ante una intervención médica. Eso lo dice la ley. Así que también podemos recurrir a ello cuando alguien viene y diga, doctor, doctora, lo voy a denunciar porque me ha dado alergia. Tengo mis peritos, lo conozco acá. El juez,
No, mentira. ¿No? Pero si trabajamos en este marco de la ciencia, sabemos muy bien cómo defendernos, ¿no? Sabemos que esto está descrito en los libros. Dice de acción alérgica en tanto por ciento. E incluso antes de darle el medicamento, nosotros preguntamos, ¿es alérgico, alérgica a algún medicamento? ¿Toma algún medicamento? ¿Tiene alguna enfermedad de base? Y si yo no pregunté eso y no está escrito, no. Tendré que preparar pues el número telefónico del doctor Vargas para la defensa. Existe una serie de normativa la cual uno tiene que utilizar, ¿no? ¿Ustedes han escuchado de los campos de concentración nazi? ¿Sí? ¿Qué se llevaba a cabo en estos campos de concentración, saben? Experimentación, ¿no? ¿Lo conocen a Joseph Mengele? ¿Quién era? Era el máximo médico de los nazis y, o sea, ha sido, digamos, en esa época como el padre de los gemelos, porque hace mucha experimentación en gemelos, porque tenía ideas un poco raras de los gemelos y ha experimentado demasiado en los campos de concentración. Así es. Uno de esos los llevaba a los gemelos homocigóticos, ¿no? Y amputaba la mano en uno de ellos y veía si le dolía al otro. Hacía los gemelos siameses artificiales, los suturaba. Como también separaba a los niños judíos de sus madres y hacía trasplante de cabezas de un pesito, de un gatito hacia ellos, ¿no? Y no les daba ningún tipo de tratamiento, solo querían ver cómo evolucionaba, ¿no? Hacían modificaciones genéticas. Incluso se obligaba en ese entonces, ¿no?, a las mujeres judías a que mantengan relaciones coitales con los máximos militares. Y veían que sus descendencias, sus hijos, tenían malformaciones. Y decían, no, esta mujer judía es la culpable, y las decapitaban. Cuando en realidad el cromosoma era de origen paterno. Gracias a ello existe una serie de normativa para poder elaborar experimentos. Esa normativa de experimentos se aplica no solamente al área de la medicina, sino a todas las áreas, genética, biología, y recibe el nombre de Código Nuremberg. En la ciudad, ¿no?, que recibe este nombre, Suiza, y allí se juzgaron a todos. Lamentablemente los máximos militares se ahorcaron, ¿no?, hasta Hitler, etc., se ahorcaron. Son una serie de 10 pasos que uno debe de seguir. Y cuando no se sigue, pues se comete un delito. Debieron, tal vez, ¿no?, yo en mi experiencia escucho mucho de que dale este tipo de combinación, este coctelito de medicamentos, esto y esto, y se va a curar para mañana. ¿Y en qué libro dice eso? No, yo les doy así. Resultado. Pero eso no está en ningún libro. En el 2017 o 16, no recuerdo bien, un médico chino, genetista, publica sus resultados de una investigación. ¿Pero en qué consistía esta investigación, no? Es una embarazada, ¿no? Pongamos, doctora, usted es la que está embarazada. Gemelos. Y yo vengo y le digo, ¿sabe qué? Le voy a pinchar el VIH. Tengo un tratamiento que va a dar resultado. Van a nacer sanos. ¿Se deja inocular? ¿Por qué? ¿El VIH tiene cura? ¿El SIDA? No. ¿Sí o no? No. Entonces estuviese matando básicamente por anticipado, ¿no? Pero esta persona convenció a esta mujer para que se le inoculara el VIH a uno de los gemelos. Nacen, ¿y qué creen? A través de modificación genética, ninguno salió infectado, ni la mamá. Publicó los resultados en plataformas virtuales, todo el mundo fascinado, ¿no? ¡Ah, caray! ¡Qué capo! ¡Qué capo! Pero no siguió los pasos de este código. Porque dice, primero tengo que presentar
un documento con respaldo científico, computacional, algorítmicamente aprobado, en laboratorios a través de células, en animales de experimentación, luego en la población destinada y luego llevado a la población mundial. Y sucede también con vacunas. No quiero decir nada de la pandemia, pero bueno. Y eso no es de meses, ¿no? Dura años. Y además tiene que existir la aprobación del Comité Mundial de Medicina. Este sujeto había propuesto esta modificación genética y no le dieron la aprobación, porque es VIH. VIH. Ni siquiera nosotros, ¿no? Siendo médicos, cuando nos dicen, ¿tienes SIDA? ¿Sí o no? Siendo médicos, sabemos cómo nos protegemos, sabemos cómo se contagia. Y hacemos eso. Entonces no tuvo la aprobación. Después de un día, desapareció toda la información y salió publicado el nombre de este chino que se lo busca a nivel mundial por crímenes. Claro, es un crimen. Igual que nos señala este código. Existe también un conjunto de pasos éticos exclusivamente que el médico debe respetar para realizar cualquier experimento con su paciente o destinado a curar a una persona o una enfermedad. Es la declaración de Helsinki. Esta declaración me indica qué debo de hacer para presentar una nueva terapia clínica, farmacológica, quirúrgica. Se encuentra acá. Y esta declaración está sujeta también a los compromisos que quedan plasmadas en el juramento hipocrático. Juro por Egea, Panacea, etcétera, etcétera. Seguramente todos lo han leído, y si no, porque sus rostros me expresan de que no lo hicieron, lo van a leer. Lo van a leer, porque es lo primero que uno debe de leer al ingresar a este sujeto, Hipócrates, y lo que dice, porque este documento acá habla sobre cómo debemos portarnos con nuestro paciente, con nuestros estudiantes incluso, sobre la relación médico-paciente, sobre el tratamiento que voy a ofrecer, sobre el secreto médico. Ya hablaba este sujeto, ¿no? Y esta es su original. Léanlo. Pero se hace una modificación en 1984, no una modificación, una cierta corrección o adaptación del juramento hipocrático, ¿no? Y ello viene a ser en la Declaración de Ginebra, nada más que es una cierta corrección a algunos términos, ¿no? Que se adapta a nuestro entorno, nada más. Porque de acuerdo a la época se modifican algunos parámetros, nada más. Pero la noción misma, sus pilares fundamentales, queda pues allí descrito. El trabajo que vamos a hacer en esta área, ¿no? Va a involucrar que seamos sistemáticos, ¿no? Es decir, vamos a manejar un inicio y un final. La investigación tiene esas características. No importa si comenzamos en la cabeza o en el pie, pero tenemos que seguir un orden, ¿no? Y tiene que ser completa, no podemos saltarnos. Tiene que seguir un ritmo, una secuencia la cual me permita colectar todo lo que yo voy a necesitar en una investigación. Ya lo decía, ¿no? Local, tiempo que pasa, verdad que huye. Tiene que ser objetiva. Yo no puedo ayudar a una persona por el hecho de que venga muy golpeada y le dé 40 días de incapacidad cuando solo merece 3. Porque algunos dicen, ay no, pobrecito, ayúdele, doctor, pobrecito, siempre le pega así su marido, etcétera, desde que se han casado. No, yo soy objetivo. Tengo que registrar lo que corresponde y no aumentar ninguna cicatriz, moretón, nada de ello. Porque luego tengo que demostrarlo más adelante. Y los juicios no vienen en meses o en el primer año, 2 años, hasta 15 años. Los casos que atendí yo en 2013, recién me están llamando para que vaya a juicio. Por eso que todo el mundo se queja de retardación de justicia. Y debe ser técnico y científico. Porque no puedo basarme en mi experiencia, tengo que basarme en lo que dice la ciencia, lo que está demostrado. Vamos a hacer este tipo de valoraciones. Vamos a ir a centros de salud para determinar si esas lesiones es porque le pegó un sujeto, 2 sujetos, si el sujeto que lo agredió estaba atrás o adelante, si lo disparó de frente, si lo disparó de atrás.
Vamos a ver balística, ¿no? Vamos a determinar si una lesión es reciente o antigua. Si esa lesión es por caída o no, vamos a ver por lesiones. Si este ahorcamiento es suicida, homicida o accidental. Vamos a ver qué sucede con las autopsias en fresco y también con aquellas autopsias no realizadas tan en fresco. Así que si tienen preguntas, pueden hacerlas. Ese de la huarca. Esta. Sí. Yo he visto uno. Y no me gusta. Bueno, antes que nos vayamos, hay una gran cantidad de temas que vamos a ver, ¿no? Esto no es nada más que generalidades y un pantallazo de todo lo que vamos a ver. Vamos a analizar documentos médico-legales, vamos a ver escenas de hechos, ¿no? De hechos de investigación, porque no sabemos si es un hecho criminal o no. Hasta hace 4 años se los llamaba así, ahora se los llama escenarios de intervención, ¿no? Vamos a ver lesiones físicas, lesiones contusas, si son por caída, si es por agresión física, lesiones por armas blancas. ¿Y saber por qué se llama un arma blanca? Armas de fuego, delito sexual. Que esté ese silbato, ¿Qué es tiro ¿no? al blanco? O decir que hay un atentado, o hacer referencia a otro tipo de región corporal, ¿no? Porque va a caer dentro de un delito si no es aceptado, ¿no? Vamos a ver autopsias, vamos a ver fenómenos cadavéricos. ¿Qué muestras tomar en una persona con vida, en una persona muerta, ¿no? Cómo determinar grados de intoxicación, genética, determinación de paternidad, las pruebas, cómo se las realiza, ADN nuclear, mitocondrial, qué pasa en la búsqueda si no hay el padre, si solamente es la madre, qué tipo de ADN buscar, ¿no? Entonces, todo ello lo vamos a ver. Hay una gran cantidad de literatura, ¿no? Uno de los libros que está colgado en las plataformas virtuales es de Gilbert Kalawich. Si ustedes quieren comprar, son 2 tomos de este bueno, pero no lo van a utilizar todo, ¿no? En realidad, nosotros nos vamos a inclinar a aquellos aspectos generales que les va a ser de utilidad, ¿no? Como les digo, cosas muy a detalle, ni en el examen se los voy a preguntar, ni lo van a necesitar ustedes, ¿no? Así que, en lo posible, todo aquello que desconozcan, pregunten. Si son términos, a veces se me pasa porque en posgrado trabajo con muchos abogados, así que el término jurídico ahí se me escapa, pero se los voy a aclarar siempre que haya esa oportunidad. Y si no, pídanme que les aclare. Doctor, el examen va a ser referente a la clase y las diapositivas que avancemos. Sí, sí, y todo lo que pregunten, ¿no? Si no hay nada, nos vemos la próxima clase. Hasta luego. Hasta luego, Doc. Todo